experto en contratación del Estado. Le pedí amablemente que venga a los estudios, ha venido y vamos a continuar el diálogo que tenemos. Existe un problema pues en la famosa reforma del Estado. Muchos cuestionan que usted es el que quiere la cabeza de María Jara, la jefa de la... ¿Puede explicarnos por qué pasa eso? Agradezco en primer lugar la oportunidad de estar en este canal de Identidad que va a permitir orientar, esclarecer y entender que el Estado del Perú está enquistado por intereses económicos, políticos y gente que vive de este negocio del aparato del Estado. Hace muchos años. Claro, entonces ellos viven de este negocio del Estado. Este es un negocio, dañando a la sociedad, a los futuros y del presente. Entonces, de vivir con democracia, con verdadera democracia, y no con el cuento de la democracia para poder hacer negociados, corrupción y continuar con los negociados. Entonces, uno lo puede hablar, pero otros son los que tienen que estar en la brega. Entonces, los que estamos en la brega en los años de la lucha contra la corrupción, todos los que están, los actores, operadores de la lucha de corrupción, no han sido los que han investigado y no han descubierto los temas de corrupción. Entonces, el que le habla hace muchísimos años empezó este trabajo, que hoy se habla como uno de los temas de la corrupción. Pero yo pregunto, ¿quiénes son las personas identificables? ¿Cuál ha sido la historia? ¿Hay una lista? Claro, no hay, pues, los que ninguno lo ha hecho, lo han hecho. Por eso que le digo, por ejemplo, en Interoceánica, por ejemplo, las interoceánicas, ¿quién es el denunciante? Pregunto a los medios, a los estudiantes, a los que han creado su programa anticorrupción, a los de la comisión anticorrupción. Soy el que les he denunciado a todos ellos. Y hablando de la interoceánica, por ejemplo, sí, se cuestionaba mucho el tema de las adendas. Correcto, lógico, pero ¿qué es lo que sucede? Pero estas son arquitecturas de corrupción armados en los términos de referencia que llevan adelante para llevar al proceso. Entonces, si yo tengo un contrato con ambigüedades, con falta de especificaciones y delego las facultades de control a OCITRAN, un organismo que tiene que ser pues modificadamente investigado, pues lo que pasa que es como cuando, como el señor Ceballos, cuando ellos me quisieron querellar todos, y todos estos, es una pelea. Lo que pasa que los que estamos afuera del Estado estamos libres de compromiso de todos. Entonces los que seguimos libres de compromiso. Yo no tengo un compromiso. Y si usted investiga, también sí, lo investigan a usted. Estoy acostumbrado, tengo 3 atentados de muerte. Ese cuando vi el tema de la fuga de Carmen Burga, me estrellaron por mi casa, me partieron el brazo, me rompieron la cabeza en la Avenida México. Entonces, quiere decir que en este trayecto, pero no es que la búsqueda de un tema de protagonismo, porque lo que hacemos nosotros es probar, la corrupción con elementos de convicción. Entonces, cuando van al Ministerio Público, lógicamente no hacen nada más allá de dilatar y no probar. Entonces, para que yo no sea querellado, tengo que probar. No tengo derecho a dar opiniones. Entonces, cuando me presento, pruebo. Y eso es lo que el sistema no acepta de personas como yo. Señor Estadot, por ejemplo, el tema de María Jara. Dicen que el Ministerio de Transportes debería sacarla. Pero el Ministerio de Transportes no la colocó a María Jara en ese puesto. No, lo que pasa de que muchos abogados deben comprender las reglas jurídicas se respetan. El propio ministro de Transportes ya lo dijo también en su declaración. El debido proceso no es que yo tenga un cargo de confianza y la puedo remover por un cargo de confianza. Es una teoría, pero para mí constitucionalmente tengo que establecer que se creó el Congreso, el amigo de Vizcarra y compañero de campaña, Salaverry, aprobaron una ley congresal que se llamaba la creación del ATU, la 30900. Esta ley creó la unificación. Miren, es importante entender, crearon la unificación de Lima y Callao y el ATE. ¿Qué es el ATE? Todos los contratos de los metros que están denunciados por mí desde el 2014, 2016, cuando se otorga la Buena Pro.
Entonces, y están las pruebas que yo lo dije, que se iba a costar 5.500 millones en el 2016, hoy día estamos en 2021, recién salieron los laudos del CIADE por 880 y tantos millones de dólares, y hoy estamos por 380 millones, es decir que se confirma lo que dije. Entonces, quiere decir, si yo saco adelante una concesión sobre un metro que no he hecho las expropiaciones, no he hecho el tema de la solución de las interferencias, un negocio corrupto. Claro, es decir que lo que pasa es que para todos todo es legal. Entonces esta señora Attu, que está de presidenta, continuó en su proceso. Entonces yo que digo, dijo no, de gobierno, pero si lo que está viene de la raíz, está y que tiene que ser investigada. ¿Cómo le entregamos a Vizcarra y a su gobierno de Vizcarra con el tema de Chinchero? ¿Cómo entregamos a todo esto? Tema de corrupción, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le entregan todo el poder y autonomía por 5 años, así que termina el proceso, otorgan la buena pro y ahí debemos 20.000 millones de dólares más. Entonces, este es un negocio inagotable. Entonces, frente a esa lucha, yo voy, no es la persona, es la institución, por eso que este ministro lo responde igual. Entonces, lógicamente, el problema de él, como todos sus técnicos... Me parece que la señora María Jara es una persona intocable. Creo... Se reunió hasta con la Premier, dice que ha tenido la confianza de la Premier, no del ministro, sino de ella directamente. Es que lo que vuelvo a decir es un problema políticos, claro. Pero para mí, por ejemplo, María Jara, por ejemplo, algo que yo me preocupo, ¿qué habrá pasado? El sindicato de transportes denunció a la secretaria general, que era la secretaria de la ministra Jara, y cuando yo presento la denuncia para que le corran traslado a la señora Jara con todas las pruebas de las irregularidades para su nombramiento, me lo envió asesoría legal del MTC para retenerlo. ¿Y cuáles son las irregularidades? Muy bien, es importante. La ley, como antes dije, se respeta, y cuando respetamos tenemos que todos someternos. Entonces, esta es una ley que estableció que la presidencia ejecutiva del ATU es a través de una serie de requisitos, lo mismo que es propuesto por el ministro de Transportes y elevado al presidente de la República para darle la confianza y simultáneamente darle la designación por 5 años. Esa es la norma que le dio Salaverry con presidente de Congreso, amigo de Vizcarra. Perfecto, es un grupito armado, perfecto. Pero ¿cómo se probó? ¿Sabe qué es lo que sucedió? El 25 de marzo, esto se crea en diciembre del 2018, hay que tener la cronología de la historia. Entonces, diciembre del 2018. Después de la elección municipal. Sí, y en marzo del 2019, el 25, 3 meses después, aproximadamente, el ministro Elmer Trujillo, en su condición de ministro de Transportes, la propone a la señora, primero al señor Ugaz, lo propone para que sea presidente ejecutivo. Le preparan el proyecto, la secretaria general, se lo envían al presidente Vizcarra, y Vizcarra, firmado por Elmer Trujillo, por eso que la junto, yo me encanta juntarle los medios de prueba para ver si es verdad o es mentira. Entonces lo firma, se lo pasa al presidente y lo rechazó a Ugaz. Lo rechazó para que sea presidente. Entonces la ley y su reglamento no ha establecido que varias veces el presidente puede rechazar o aprobar a uno mismo rechazado. Muy bien, eso ocurrió con el señor político, pues. No, claro, pero no dice la ley. Estamos hablando que tenemos que someternos a esa norma especial. Por eso que le digo, no podemos cuando querramos salir de la norma especial para hacer una norma general, que si fuera un cargo de confianza total, porque si no, ahí sí tendría razón Castillo de querer sacarla con confianza, y eso no es correcto. Entonces, tampoco es correcto que el presidente pueda hacer lo que quiera de Vizcarra. Entonces, ¿qué pasó? El 1 de abril, que ocultado o escondido, la señora María Jara también fue propuesta como causa del primer rechazado. Va a la segunda propuesta hacia Vizcarra y la rechazó como presidente ejecutivo del ATU. Es decir, fue rechazada, no quiso que sea presidente ejecutivo del ATU. Muy bien, la rechazó. Entonces no podía ser presidenta del ATU la señora. ¿Por qué? Porque el presidente dijo, no te doy la confianza. Posteriormente a eso, 26 días después, Vizcarra sí le da la confianza y la nombra ministra de Transportes. Señores, estimado entrevistador, importante, porque el 26 de abril ya la nombró ministra de Transportes. Como consecuencia del 26 de abril de ese mismo año, en junio, el 16 de junio, lo nombran
al señor Valenzuela, Humberto Valenzuela, presidente ejecutivo del ATU, ¿correcto? Entonces sería el primer nombrado como consecuencia de este evento como condición de ministra, y ella lo propone. Vuelvo a decir, su cargo de confianza lo propuso, entonces ya había una intervención, había un conflicto de interés, porque ya había tenido dominio sobre su subordinado propuesto, porque es su recomendado, porque era político, ¿no? Era político, ya estaba recomendado a mi amigo, recomiendo, porque cumple los requisitos y te lo leo, presidente. Si tú quieres, le das la confianza, como me has rechazado a mí la vez pasada, a mi amigo no lo rechaces, y no lo rechaza. Pero la prueba del manejo político, que cuando lo presentan a este señor, el día 18, lo presenta del Solar con los ministros y dice, hemos concertado todos. Pero si la ley y el reglamento no dice que se concerten todos los ministros, ¿qué es esto? Un escándalo. Entonces ya estaba probado que todo esto era una festinación. Ha hecho una reunión de gabinete privada, sí. Seguro. No, pública, dijeron todo. Se olvidaron de que la ley, pues ahí como estaban confundidos, entonces dijeron, todos podemos hacer lo que nos da la gana y no pasa nada. El tiempo marca la historia de las personas, y los papeles y los documentos marcan la responsabilidad política hasta penal en la que hubiera incurso estas personas. Entonces quiere decir que en ese momento ya el gobierno de Vizcarra y su gabinete, que estuvieron presentes con la María Jara en su condición de ministra de Transportes, decía que el señor, y ¿sabe qué es lo más interesante de esa declaración? Que está visualizada y grabada, dice ella, señores, nos hemos demorado para llegar al consenso para elegirlo al señor. Es decir, que todos los ministros nos hemos demorado desde diciembre del 2018 a junio 6 meses. Y estamos hablando de la reforma de la necesidad. ¿Qué reforma espera 6 meses para nombrar este cuento? Este era un cuentazo. Entonces, cuando ya se viene este cuentazo, y muy bien, viene que tenían que ellos establecer cuándo se inicia las actividades del ATU. Entonces lo tenían previsto para el día 16 de octubre en la historia documental. ¿Existe algún plan o estrategia para la reforma del transporte? Es que no lo han cumplido. Lo que quiero, vamos a llegar ahorita ahí. Okay. Lo que yo quiero llegar es a demostrarle a tu teleaudiencia que está probado. Entonces, cuando la persona de Valenzuela, el día 15 de octubre se presenta su carta de renuncia, si yo soy designado por el presidente de la República como presidente del ATU, ¿ante quién debería presentar mi renuncia? ¿Ante el ministro de Transportes o ante el presidente de la República? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? La máxima autoridad. La máxima autoridad. Y no lo presentaron de la máxima autoridad. Se lo presentaron al ministro de Transportes a las 6:45 de la noche. ¿Correcto? Y en una hora express la nombraron presidenta del ATU a María Esperanza Jara Roncal. Quiere decir, y no evaluaron su currículo según el informe legal. Entonces todo esto con las pruebas se les entrega pues al Congreso, a los 130 congresistas, y no pasa nada, ni uno, desde la izquierda hasta la derecha. Esto me ha ocurrido. Pero María Jara tiene experiencia en temas de transporte, ¿no? No, eso no está en cuestión. Acá las reglas son las reglas. ¿Cómo te elijo? Tú cumples los requisitos, yo te elevo, pero si ya había un rechazo, ¿cómo podría volver a ser nuevamente propuesta? Ese es el argumento que tendrá que responder Vizcarra, tendrá que responder el ministro, tendrá que responder ella, tendrá que probar en qué parte de la ley y del reglamento del ATU dice este trámite. En consecuencia, señores, está aprobado incumplimiento, infracciones para el nombramiento de un cargo de nombramiento de designación por vía confianza por 5 años, y a su vez con este reglamento le permitía que sus subordinados en la historia vengan a hacer cargo de confianza. Por eso que después que Valenzuela deja el cargo de presidente del ATU, ella lo nombra 6 días después, el día 22 de octubre, como gerente de asuntos jurídicos de ATU. Es decir, con agradecimiento por haberle dejado el puesto. ¿En dónde ha visto que estoy la máxima autoridad de institución? Dejo mi institución para bajar el cargo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es tecnicismo? ¿Esto es eficiencia? Claro. ¿Esto es competencia? ¿Qué es esta irregularidad? Esto vulnera el código de ética, la idoneidad,
el respeto. Entonces, eso era lo importante que establecer. Entonces, eso no quiere decir la destrucción con respecto a ella, sino que todo este festinamiento político para controlarlo. Entonces, la pregunta, ¿por qué se quiere hacer todo esto? ¿O por qué hizo Vizcarra como presidente y sus ministros todo este entuerto? ¿Para manejar las licitaciones? Para ver las licitaciones de los metros, sobre la base que yo denuncié la corrupción de la sobrevaloración que se venía y ya se dio. Esto me pasa igual que ahora, cuando le presento 230 congresistas con Ezequiel Nolasco, cuando vine a los medios de comunicación, a Cuarto Poder, a Panorama, a todo lo traje con respecto a Álvarez, claro, hasta que lo atentaron. ¿No? Y después vino acá, salió de mi oficina Ezequiel Nolasco y es asesinado en Huacho. ¿Cómo es posible? Las luchas, lo que estamos luchando contra la corrupción. Entonces, yo tuve que darle a Jenny Vilcatoma para que vaya contra la interoceánica, y ella dice, ministro Figalo, yo le entregaba la prueba como procuradora en mi oficina y ella se lo llevaba al ministro de Justicia. Es decir, yo no sé quién es correcto, quién es incorrecto. Entonces, esa es la realidad. La realidad de este país no va a cambiar si es que no somos especialistas, y para eso tenemos que tener libertad e independencia. No estamos comprometidos con nadie. Yo le agradezco por estar acá y todo lo que nos ha contado. Es un luchador contra la corrupción usted. Sí, exactamente, y real. Por eso que cuando yo digo este negociado de la Fiscalía Anticorrupción, que cómo puede ser una negociación de coloración, cuando no me hacía caso la prensa, yo le digo al país, yo le puse, Vizcarra ha tenido la sinvergüencería de este gobierno de declararse que yo denuncié sobre los valores, más del 100% del valor de contrataciones en las obras de Provía Nacional. Esto es escándalo de ahora. Esto nació cuando yo denuncié que todos los contratos se ganaban al 109.9%, sin motivo ni razón, y en 5 días lo aprobaba porque la ley lo permitía. Entonces, estamos con un problema que no se quiere cambiar, y toda la gente que está en el aparato del Estado vive de este negocio. Y los que estamos advertimos todo este negocio corrupto que nos hace daño al futuro, se pierde de todo. La Contraloría no sirve más allá. Miren, ¿sabe cuándo esto empezó? Cuando en el gobierno de Fujimori se dio que todo sea reservado. Entonces, este problema, en su momento presidente Castillo señaló puertas abiertas, no a la reserva. Es el día que va a cambiar. ¿Existe falta de transparencia en este gobierno? ¿Ah? ¿Existe una falta de transparencia en este gobierno? Les falta tomar decisión para que haya transparencia, que al revés. Es decir, que el problema es que si que ellos no hacen nada, el sistema se los lleva. El problema es como el río. Si no haces nada, el río te sigue llevando a conducción, que es la conducción, que no pasa nada. Entonces simplemente cualquier acto de ellos simplemente lo van a engrandecer, porque necesitan cubrir las grandes corrupciones. ¿Y estas reuniones privadas que ha tenido el presidente Castillo, cuál es su opinión? Yo considero que el presidente Castillo tiene que tener más cuidado, más celo con respecto con quién se sienta, y que realmente debe entender que la policía hoy en día hace un doble trabajo, porque creen que ya está. Miren, yo les digo lo siguiente, y yo lo anuncio acá, que en estos próximos 2-3 días voy a presentar a las víctimas de la corrupción del partido Avanza País con las pruebas del fraude que le robaron el partido, y con esto tenía conocimiento el candidato presidencial con la que han obtenido todos estos congresistas de hoy en día que piden la vacancia. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de que cómo tenemos dos dualidades. Hernando de Soto sabía toda esta jugarreta y todas estas ilicitudes, y le mandaron carta notera. Esto va a ser público. ¿Y le robó el partido a quién? ¿A Pedro Cenas? No, Pedro Cenas fue denunciado porque a su vicepresidente de partido, a su secretaria general, le falsificaron la firma. Una juez retuvo la cosa. Por eso que le digo, esta es una lucha. Para ser correcto, no solamente debe decirlo, mantenerse, y es difícil. Es difícil para personas como yo, que han recibido atentados, que hemos visto muertos, que yo he tenido que sacar las pruebas. Yo mismo he tenido que ser defensor de la hija de Ezequiel Nolasco, pero no porque me interesa, porque simplemente yo venía del 2010. Mire cuántos años venimos peleando. Entonces, ¿y quién me hicieron caso los congresistas? Ninguno, hasta que murió. ¿Qué cosa ha pasado? No pasa nada.
simplemente sentenciados todos, pero eso no es la forma. Entonces, ¿cuándo aprendemos a cambiarla, a hacer una cultura contra la corrupción? ¿Cómo podemos permitir esa comisión de la Contraloría, del más alto nivel, del presidente del Congreso, del presidente del Poder Judicial? ¿Y cómo prometen en las campañas políticas lucha frontal contra la corrupción? Es que por eso es que lamentablemente nuestra sociedad tiene que estar mientras más difusión. Por eso que yo creo que las personas como lo que les habla no tenemos un compromiso. Entonces ahora, y todos si roban, porque como ustedes comprenderán, si yo tengo que entregarle las pruebas, por ejemplo, con respecto a la corrupción de Odebrecht, se le entregué a Jenny Vilcatoma, a ver que diga que si es mentira, eso es verdad. Entonces, a ver que salgan, pues. Por eso que yo digo, no hay uno que salga o no salga, simplemente son luchas. Y seguiremos en la batalla. Hoy en día creo que el presidente de la República tendrá que tomar medidas idóneas para tomar decisiones de que todo se abra, nada que se hagan los procesos reservados. Ese es modificar la ley de contrataciones, modificar. Mucha gente que ha vivido 20 años, miren, ¿cuál es el resultado del ATU? ¿Cuál es el resultado del ATU? Ella la pregunta, ya pasó del 2019 al 2021, ¿acaso ha formalizado? ¿Acaso ha puesto buses eléctricos? No hay. Es decir, realmente no hay decisión de cambio, pero ¿saben qué es el negocio? El tema del recaudo. Si el 90% del transporte público son de buses y el 10% estimativamente es el tema de los metros, estamos hablando global, entonces tu problemática es el transporte público. Entonces, si yo tengo una problemática de profundidad, ¿cómo resolvemos el tema de la ruta? ¿Saben por qué? Miren, yo les cuento la historia. Cuando yo denuncié que los estudios de los complementarios, ¿qué había pasado? No había el estudio de viabilidad y rentabilidad. No hay transparencia para saber si las empresas transportistas presentaron sus renovaciones dentro del plazo. ¿Cuál es la intervención por respecto a que la concesionaria, por ejemplo, que tiene de San Juan de Lurigancho, los Morados, cómo sí puede darle concesión a los transportistas con respecto a la línea amarilla? Entonces, todas estas cosas, por eso que le digo, ¿por qué, señores? ¿Saben por qué? Porque los términos de referencia que elaboraron esas iniciativas públicas privadas fueron pues genéricas. Entonces de esa manera vienen las famosas adendas. Entonces venimos a adendas. Es como por ejemplo el tren del señor de Machu Picchu. Claro. Entonces muchas cosas falta tocar realmente Perú y a muchos, pero lo que pasa que no hay vuelta atrás en la lucha contra la corrupción y el problema es que los congresistas ninguno quiere cambiar el país, solamente son palabras y realmente desde la izquierda hasta la derecha no les creo. Hay un libro de la historia de la corrupción de Alfonso Quiroz que todo el mundo lo ha leído y lo ha utilizado para la campaña política. De repente ya es tiempo de crear una lista de corruptos en el Perú. Claro, lo que pasa que si tú le pones esa manera, la forma que entiendo el análisis, pero yo lo miro, inmediatamente te querellan y te sentencian. Lo que pasa que los periodistas tienen que entender y lo que hacemos nosotros, sabemos nuestro lindero del riesgo. Por eso que yo cuando declaro, siempre pruebo porque yo ya sé... No, lo que hacemos es un análisis. Claro, lo que pasa que para ellos el análisis es que simplemente el elemento de convicción. Que ustedes están, claro, lo que pasa de que cuando ya uno prueba, y ya es difícil, por eso que cuando yo me doy cuenta de este asunto del Congreso, ¿acaso la pregunta que usted me debería complementarme a mí, las comisiones me han llamado a mí? ¿Alguna comisión me ha llamado? Ni una en tantos años. ¿Y saben por qué? Porque pues yo no voy a hablar, hablan los papeles. Y ese problemita es que todos los funcionarios lo esconden, lo desaparecen, pero hay gente decente en la administración pública que colabora y contribuye para la lucha contra la corrupción. No creen en la Contraloría. No creen en la Contraloría, señores. Lo único que hacen es simple y llanamente, y ahora lo que hacen es asustarlos por la gestión. Una cosa es actuar de buena fe y una cosa actuar de mala fe. Y lo que pasa que en la Contraloría todo es persecución. Una cosa es trabajar con principios, otra con intereses. Así es. Ya. Esa es la verdad. Ese es un buen mensaje que estás dando a la sociedad, porque que tenemos una responsabilidad Así es de
contribuir y aportar, no destruir, como lo que aportar y no destruir. Hildebrand afirma que soy el abogado de los informales y lo estoy emplazándolo para que me acredite que soy el abogado de los informales. Entonces yo digo, entiendo, ¿Usted es abogado de algún transportista? De nadie. De nadie, okay. De nadie, y tampoco lo he sido. Entonces, Perfecto, entonces por esa razón que yo digo, lo único que sé que para ellos es por qué lo hago, pero yo digo lo siguiente: ¿cuántos más deben hacer mejores que yo? Claro. Eso es lo que debe propenderse, no ¿por qué no debes hacerlo? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué no debes dejar de hacerlo? Entonces, y hay otros que tienen más poder y más facilidades de hacerlo y no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque saben claramente que ellos mismos se van a obtener un beneficio. Yo digo, si yo no tengo esto y he recibido atentados de muerte, las personas que han venido a mi oficina han muerto, pero han muerto luchando contra la mafia de Álvarez. En Ancash. ¿No? Y pueden ver ustedes en el video cuando hablan delante los tres vocales. Hola, doctor Alex Estaroz. Entonces me tienen presente, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, yo también tengo que andar con cuidado porque yo ya sé lo que sucede. Usted es una piedra en el zapato. Para muchísima gente. Y una piedra grande. Grande. Y sigo libre. Sigo libre, sin compromiso de ninguna. Mire, la pregunta, ni uno de los 130 me ha llamado. Y así me ha sucedido todos los años. Pero es mejor. Pero mejor. Aprovechen y llamen. No. ¿Le va a ahorrar el trabajo? No los llamo porque simplemente son lo mismo de lo mismo. Perfecto. Lo mismo es lo mismo. Y eso es lo que tenemos. Y es lamentablemente que tenemos esta clase política. Muchísimas gracias por estar aquí gracias. Y por la valentía demostrada en este programa. Gracias. Y es un honor estar acá porque creo que el Perú merece que realmente basta de no cambiar. Por ejemplo, al ATU le han dado 24.000 millones de manejo. Imagínense, y no son técnicos. Eso tienen que quitárselo. Si el gobierno no se lo quita, estos van a entregar. Miren, ¿sabe cuál es el problema acá? Que han hecho un expediente técnico los brasileros que hacían para 19 metros de profundidad. Entonces, cualquier ciudadano de la ciudad, mire, sufre en Santa Anita. ¿Cuántos años ha pasado? Simplemente hay interferencia de agua, de luz, de energía, y este es un gran negocio. Un gran negocio que va a ser en la 3, en la 4 y en la 5. Entonces estamos hablando de 24.000 millones. Y esto no puede acabar. Sí, muchísimas gracias. Alguna vez daré la oportunidad de estar en alguna oportunidad y estaré a su orden. Espero que... Vamos a volver a invitarlo porque hay muchos temas para hablar con usted. Sí, encantadísimo. Gracias. Señor Alex Estaroz, especialista en constitución del Estado, abogado y una persona muy valiente que lucha frontalmente contra la corrupción. Sí. Ya venimos después de una pausa. Gracias. Gracias a usted. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad.